Si uno ve que la llave no cierra o que no funciona bien, es a mi cargo llamar a un plomero y decirle, bueno, a ver qué está pasando con esto que está medio flojo. Yo les diría que como regla general, la llave de paso que se exterioriza pasaría a ser responsabilidad del mantenimiento de la cosa por parte del propietario. Pero ahora la legislación, les reitero, dice que toda la cañería que conduce fluidos, desde que sale de la montante, lo de la montante no es necesario hablarlo porque es un bien de propiedad común, pero todo el recorrido desde la montante, por debajo del piso, por debajo de la cocina, etcétera, etcétera, hasta que se manifiesta en la canilla, es responsabilidad del consorcio. Y esto es importante porque muchos reglamentos de propiedad en un 65%, dicen que desde que la cañería individual sale de la montante, es responsabilidad del propietario. Y el propietario no tiene ninguna culpa, porque él no sabe qué es lo que está pasando por debajo de su piso. Y no obstante, si se produce una rotura desde la montante en todo su recorrido interno por el departamento, él tiene que hacerse cargo de los daños y perjuicios que está ocasionando al piso inferior. Ahora, eso es propiedad común y es el consorcio el que va a tener que hacerse cargo. Cosa que es muy positiva porque el consorcio tiene más posibilidades económicas de afrontar esa reparación que a veces un propietario que dice yo ahora no tengo la plata para levantar el piso y entonces no arreglo y entonces se sigue perjudicando el de abajo. La única excepción, sí, ya estamos, la única excepción son los cableados eléctricos. Los cableados eléctricos son necesariamente comunes hasta el tablero. Y todo el circuito interno de la unidad funcional, por más que esté empotrado, hicieron la excepción y establecieron que este cableado eléctrico es responsabilidad y propiedad del dueño de la unidad funcional. Sí. ¿Cómo? El concepto es el mismo, porque hablaste de canilla y de llave de paso. Sí. La llave de paso por lo general está a un extremo y la canilla está acá, que esa cañería interna también le corresponde al propietario. Correcto, pero a veces por ejemplo, digamos en mi estudio, la llave, digamos, ¿cómo se llama? En materia la térmica, yo la tengo al lado de la puerta de ingreso de la unidad, ¿no es cierto? Entonces, el consorcio va a ser responsable hasta ahí. Ahora, todo lo que pueda pasar en todo el circuito es responsabilidad mía. En cambio, en la otra materia, por ejemplo, hablemos de una llave de gas, es decir, todos sabemos, bueno, que en materia de calefón está la llave de paso, conectada ahí prácticamente en forma directa al troncal, ¿no es cierto? Pero hay otras cañerías que después siguen empotradas. Esa es responsabilidad del consorcio a partir de ahora, todo lo empotrado. Correcto, yo quizás expresé mal el concepto. Bueno, pero el punto es el siguiente, la llave de paso está exteriorizada y la canilla también está exteriorizada. Bueno, yo no sé, la llave de paso yo la veo, ¿cuál es? Yo la activo y la desactivo. Digamos, en esto que digamos, capaz quizá en cada caso cada administración o cada consorcio tiene un criterio distinto, y en general lo que se suele tomar como decisión es que si hay que romper para cambiar la llave de paso, es el consorcio. Si se soluciona con un cambio de medio cuerpo, se descarga del propietario, como una búsqueda de una salida. Por eso fíjense que en algún momento yo dije algo parecido, pero sin la denominación técnica, cuando yo dije, si el propietario ve que está floja y la puede solucionar y no lo hace, es decir, a eso me refería, a una manifestación externa de la falla. Si la falla está interna, correcto. Lo mismo, bueno, que el famoso codoyola o lo mismo que la pileta de patio. Ahí ya, una vez que va para el interior, está empotrada, es responsabilidad del consorcio, el codoyola y la pileta de patio. Salvo, les reitero, salvo que se trate por un defecto de mantenimiento.
porque si el agua filtra por la pileta de patio abajo, pero resulta que la persona no barre el patio y están acumulado hojas, por más que el problema esté en la pileta de patio, hay que ver cuál es la causa. Si la causa fue que al no higienizar el balcón terraza o al no higienizar el patio produjo el taponamiento, ahí va a tener que ser responsable el propietario por falta de mantenimiento. Sí. Bueno, justamente ahí es mi pregunta. ¿No es necesario que con este nuevo código haya un proyecto de mantenimiento edilicio de todos los edificios? No parece, no. ¿Y qué entonces considera necesario no mantener en qué momento y de qué manera algo? Pues si no hay una previa previsión de una manera de mantener un edificio. Como la ordenanza municipal. Por ejemplo, la ordenanza de... La 12.562. Lo mismo para mí debería pasar, por nuestras responsabilidades como profesionales, de que cuando uno entrega un edificio, debería presentar un plan de mantenimiento de edificio para que esa unidad o ese edificio pueda, digamos, sí, prever el uso de acuerdo a un mantenimiento. Lo que ocurre es que la diferencia que hay es que la 12.562 y el decreto reglamentario están obligando al mantenimiento de cosas de propiedad común. Pero ¿cómo hago yo para obligar a un propietario? Ahí mencioné la BTV, pero no es el ejemplo. ¿Cómo se puede hacer, por más que yo tenga el plan, para obligar a un propietario a que haga las cosas en el interior de su departamento? Yo no digo obligado, sí, plantear cuando uno le entrega al departamento que él tiene que cumplir con determinada manera de mantenimiento de las cosas para que después no haya un reclamo. Sí, pero le reitero, no es necesario porque la ley dice cada propietario está obligado a mantener en perfecta. Una de las obligaciones principales del propietario es mantener su unidad funcional de manera que no ocasione perjuicios a los otros, no ocasionar ruidos molestos, no acumular material inflamable, o sea que está dentro de su obligación saber lo que está pasando en su unidad. Yo creo que en alguna medida, independientemente de estas cosas útiles en las cuales debatimos sobre el alcance de la llave de paso, por ejemplo, creo que por lo menos en el 95% de las situaciones, determinar que todo lo que está empotrado y que conduce fluidos es bien necesariamente común del consorcio, implica que la obligación de mantenimiento es del consorcio y que él es el responsable, excepto que el propietario esté clavando un clavo y pinche un caño, o que llamó al plomero para algo y le pinche un caño. Ahí ya va a ser responsabilidad por culpa del propietario, ya no va a ser responsabilidad del consorcio. ¿Es más importante el Código Civil, digamos, el nuevo o el reglamento de copropiedad? Bueno, la pregunta es excelente. Este tema yo lo trato en mi último libro que salió ahora el 3 de agosto, específicamente sobre la propiedad horizontal. Mi punto de vista es que la ley superior nacional, que es el Código Civil, supera lo que esté pactado en el reglamento. Esto que les estoy diciendo implica en alguna medida una aplicación del artículo 7 del Código Civil que dice que la nueva legislación se aplica a las consecuencias de las relaciones jurídicas preexistentes. Y en la ley de propiedad, cuando se reforma la ley de propiedad horizontal española, la ley que ellos lo llaman comunidades, no lo llaman propiedad horizontal, en la parte final de la modificación de la ley de propiedad horizontal española, dice dos cosas muy importantes, que uno podrá estar de acuerdo o no, pero da seguridad jurídica. Dice, esta ley se aplica y le gana a los reglamentos preexistentes, que tienen un plazo de 1 año para adecuarse. Y en segundo lugar, dice, todos los procesos judiciales iniciados al amparo de la anterior ley siguen y terminan de acuerdo a la anterior legislación. Entonces, se genera una seguridad jurídica, por más que uno se enrole en disquisiciones a ver si esto es correcto o no. Brinda seguridad jurídica. Anteriormente el reglamento era
importante que, digamos, la ley de 512. O sea que si en el reglamento decía es común hasta tal lugar, por ejemplo, hasta la... Correcto. Porque, esa era la seguro. mayoría. ¿Por qué motivo? No, pero ¿por qué motivo la superaba? Porque de esto que estamos viendo ahora, la ley 13.512 no decía nada. Y ahora sí lo dice. Y además, este Código Civil es ley posterior al reglamento. Y les reitero, no se olviden que con anterioridad el reglamento, el 13.512 en sus 19 artículos, era muy escueta. Ahora tenemos 5 artículos hablando de asambleas, y allá ni mencionaba la palabra asamblea. Decía que en el artículo 10 que los propietarios iban a celebrar reuniones de propietarios. Entonces, a mi entender, esta nueva decodificación de esto supera la normativa del reglamento de propiedad, por lo menos en un 85% de las hipótesis. ¿Eso queda como tácito o hay algún tipo de obligación que cada consorcio tenga que actualizar un nuevo reglamento a partir de esa ley? Claro, no está establecido que deban, y de todos modos le digo que es imposible. Es imposible porque en un edificio de más de 30 unidades necesitarían, para algunos casos, la conformidad de los 30. Que ninguno esté divorciado, que ninguno esté en quiebra, que ninguno esté inhibido, que ninguno esté embargado y que ninguno esté muerto. Y como hipótesis de mínima, los 2/3. Y ahora el Código Civil dice expresamente que los cómputos de las mayorías son sobre la totalidad de los propietarios, no sobre los presentes en la asamblea. ¿Bien? Y además, para hacer un poco más de justicia en la voluntad del consorcio, se establece algo similar a lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal española. Ahora se computan las mayorías en un doble sentido. Salvo que el reglamento dispusiese lo contrario, normalmente, porque lo decía la 13.512, el voto era por unidad. O sea que si había un edificio de 18 cocheras y había 18 departamentos, el voto de una cochera valía lo mismo que el voto de un departamento, con lo cual generaba situaciones de injusticia. Ahora, el legislador en materia de asambleas establece que la votación, las mayorías, deben formarse con mayoría de unidades y mayoría de porcentuales. O sea, tiene que ver si esa mayoría que votó más del 50%, a su vez, representa más del 50% de los porcentuales del edificio. Para establecer en alguna medida, les reitero, un poco más de equilibrio entre que quien más paga expensas, más facultades tiene. Otro elemento, ustedes pueden seguir preguntando, que volviendo al tema de las reparaciones en las unidades que mencionaban acá, una de las obligaciones del propietario es permitir el ingreso, como obligación, permitir el ingreso a la unidad cuando, por ejemplo, está expresamente escrito, esté haciendo reparaciones o instalaciones de elementos sensibles como puede ser gas. En ese caso, él, a requerimiento del administrador, debe permitir el ingreso de gente de la administración para ver qué es lo que está pasando con las reformas que está haciendo dentro de su unidad funcional. ¿Bien? Y si no lo permite, el Código Procesal, en el artículo 617 ter, tiene un mecanismo que se llama allanamiento para reparaciones urgentes, que es un mecanismo por el cual uno le puede solicitar al juez una orden de allanamiento para ver qué es lo que está pasando dentro del departamento, si hay acumulación de ratas, si hay acumulación de palomas, si se están produciendo desprendimientos, etcétera, etcétera. El juez puede ordenar el allanamiento para ver qué es lo que está pasando en ese lugar cuando el propietario o el ocupante no quieren dejar entrar. Porque no, yo soy el locatario y yo no voy a dejar que me vengan a interrumpir
mis horarios de descanso, etcétera, etcétera. Entonces, existe la posibilidad de obtener una orden judicial de allanamiento. Es otra de las obligaciones que ahora está expresamente establecida dentro del Código. El proyecto del año 1998 de unificación, que es muy parecido a este, contenía una figura más práctica, pero que ahora no está. Establecía dentro de las facultades del administrador poder ingresar a una unidad funcional que estaba produciendo filtraciones, ante la ausencia del propietario, le permitía ingresar a esa unidad funcional con la intervención de un escribano. ¿Para qué? Para arreglar el caño y volver a cerrar. Esa posibilidad no está contemplada en este momento. Por lo tanto, un administrador que utilice este remedio puede ser denunciado por violación de domicilio. Y además, que le faltaron los 300.000 euros que tenía en el cajón del departamento, ¿no es cierto?, del dormitorio. Entonces, lamentablemente, cuando los administradores o los propietarios hacen este tipo de consultas, hay que explicarles que la única vía que tienen es esta vía judicial. Y lo que yo les puedo decir en 15 segundos, en un juzgado pueden estar 4 meses cayendo agua hasta que por ahí le habilitan el mandamiento de allanamiento con el oficial de justicia, cerrajero, policía, etcétera, etcétera. Personalidad jurídica. Se crea el Consejo de Propietarios como nuevo órgano no obligatorio, porque si bien está el Consejo de Propietarios en el articulado, después dice si la Asamblea lo designa, con lo cual no sería como el administrador y la Asamblea un órgano obligatorio, sino que podría no existir. Clarifica el codificador en el mismo título, porque una de las características de este código, que no lo tiene ninguno de los otros, ningún código, es que cada artículo tiene un título. Entonces uno puede, leyendo el título, asimilar el concepto de todo lo que se está refiriendo. Y este dice Consejo de Propietarios. Entonces ya está definiendo que el Consejo de Propietarios tiene que estar formado por propietarios. ¿Bien? No por un usufructuario, no por el propietario que le dio un poder al sobrino, no por la persona que lo representó a otro en una asamblea. Tiene que ser propietario titular de dominio, porque por eso se llama Consejo de Propietarios. Y amplía las facultades del Consejo, además de las que ustedes conocen, de poder revisar la documentación del administrador, supervisar el control financiero, etcétera, etcétera. En 2 incisos le otorga facultades muy importantes, que son convocar asamblea cuando el administrador se niega, cosa muy importante, un resorte de tremenda utilidad para aquellos administradores que a veces ni siquiera convocan la asamblea ordinaria, y le obligarían a la gente a una acción judicial. Ahora, el Consejo de Propietarios puede convocar asamblea si el administrador se niega. Consejo de Propietarios, que tiene que estar formado, ustedes lo saben, por un número impar, 3 o 5 o 7. ¿Por qué? Porque como el Consejo de Propietarios es un órgano, puede ser lo mismo que ocurre en el Consejo Directivo del colegio de ustedes, puede ser que no exista unanimidad. Entonces, ¿cómo se resuelve? Mayoría, ¿cierto? Y si el Consejo de Propietarios es un número par, puede haber empate. Entonces, el principio básico es que el Consejo de Propietarios tiene que estar formado por propietarios en un número impar que permita una mayoría en la aprobación de un presupuesto, de la realización de un trabajo, de convocar asamblea, porque a veces puede ser que son 5 y 2 se niegan a gestionar la convocatoria de una asamblea porque son amigos del administrador. Entonces lo importante es que este órgano funciona por mayorías y minorías, y 3 son más que 2 y podrían gestionar esta convocatoria a asamblea. Y también, en el otro inciso, le permite al Consejo de Propietarios asumir transitoriamente la administración del consorcio en caso de renuncia, fallecimiento, alejamiento del
del administrador. Les permite asumir transitoriamente la administración, convocar una asamblea y entregar todo al nuevo administrador que resulte designado. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? El Consejo existía, existe, posible, no estaba nominado en ningún lugar previo. No. A veces en los reglamentos aparecía. Digamos que el Consejo de Propietarios es un órgano tan bien visto por la justicia que normalmente el reglamento de propiedad no lo contemplaba. Ahora, si yo en una asamblea pongo creación del Consejo de Propietarios y designación de sus integrantes, estoy modificando el reglamento, porque estoy incorporando un órgano que antes no estaba. Y sin embargo, nadie jamás cuestionó si estaban los 2/3 o no estaban los 2/3 para modificar el reglamento, porque si el reglamento no consideraba el Consejo de Propietarios, yo le estoy insertando un órgano que no estaba. Correcto, la denominación incorrecta era Consejo de Administración. La denominación correcta es Consejo de Propietarios, para evitar que se confunda la tarea con administrar el consorcio, que es responsabilidad privativa del administrador. Mire, sobre eso yo nunca he encontrado, a pesar de mi búsqueda, ningún fallo. Hay algunos artículos doctrinarios que yo menciono en mi libro de un profesor Cosari, y mi opinión personal es que tampoco existen precedentes judiciales. Para mí, los integrantes del Consejo, por más que actúen en forma de honorem, pueden ser responsables patrimonialmente. ¿Cuándo? Cuando fueron designados en una asamblea, no cumplieron su tarea y resulta que después de 2 o 3 años la asamblea se entera que hace 3 años que el administrador no paga las cargas sociales. Y la tarea de controlar si se estaban pagando o no las cargas sociales, la tarea de fiscalizar todo esto era del Consejo de Propietarios. Habitualmente nadie demanda al Consejo de Propietarios. Yo creo que en cualquier actividad, aunque sea ad honorem, como es la de los integrantes del Consejo, existe responsabilidad. Algo parecido, si quieren pensar, en lo que se conoce como el transporte benévolo, es decir, cuando uno va para Balcarce y está la maestra haciendo dedo, y uno dice, bueno, la voy a llevar hasta la escuela, después tienen un accidente y la maestra les va a iniciar una demanda de daños y perjuicios, a pesar de que ella no les pagaba el transporte y ustedes de buena predisposición la estaban gestionando su llegada al trabajo. Para complementar con la ordenanza municipal de mantenimiento de inicio, es decir, el contrato de división de obra, uno lo firma con la administración y también ahora con el Consejo de... No. El administrador es el órgano de representación, el representante legal, y él es el que pone la firma. En este sentido, muchas veces decimos, el tema de la 12512 podrá someterse a una asamblea para ver qué presupuesto se elige, pero no si se va a hacer o no se va a hacer. Es una ordenanza, y valga la redundancia, una ordenanza de orden público. El consorcio no puede negarse a hacerla. Lo que puede hacer una asamblea es decir, bueno, vamos a contratar tal presupuesto que es más económico, financia mejor, etcétera, etcétera. No, para nada. En el tema respecto a la fachada, al mantenimiento de fachada, en el tema de los balcones, por lo general, las patologías comunes, los fierros, la parte estructural, los felitrines y eventualmente, si son balcones de hierro, el cambio de balcones. Con respecto al mantenimiento, puede haber gente que lo mantenga, lo pinte, y otros que no. Ahora, llegado el caso que porque tiene responsabilidad de mantener su balcón y no lo hizo, lo tiene que cambiar. Eso representa una tarea que hay que pedir el permiso correspondiente y manejarse. No puede el propietario solo. No, tiene que poner el silletero y todo, ¿no? Claro, ¿cómo es el tema? Bueno, tendría que ser un descuido muy grave del balcón
o estamos hablando de la baranda, ¿no? Pero los hay, porque hay edificios, hay unidades que a veces no vienen, están desocupadas. Bueno, yo creo que en esta hipótesis uno tiene que ver la visión de conjunto, tiene que ver la visión